Tú sabes, José Maracayo, que había una película de Godzilla que tiene toda la película del mundo, sobre todo desde el género, o sea, desde su creación en Japón, que se llama Ghidra, el monstruo de tres cabezas, donde Godzilla y otros monstruos más del bien, por así decirlo, se unen para derrotar a este monstruo poderosísimo de tres cabezas. Desde su nombramiento en el Ministerio Público, al frente del Ministerio Público como Procuradora General, doña Miriam Germán, pues se juramenta al lado de Jenny Berenice Reynoso, junto al presidente Luis Abinader, ¿no? Demostrando que no había necesidad, primero, a nivel institucional, de que ella estuviera ahí tomando juramento. Era algo puramente simbólico, porque eso era un nombramiento de la misma procuradora, de su equipo, de sus procuradores adjuntos, o de ciertos procuradores adjuntos que pueden nombrar, pero significaba que era una dirección, una gerencia mancomunada. Simbólicamente eso es lo que significaba. Luego se integra el señor Wilson Camacho como procurador de persecución de la corrupción administrativa, encargado del PEPCA, y entonces se convierte ya en un monstruo de tres cabezas. Y eso es lo que uno decía, sobre todo en términos operativos. Pero ven acá, ¿cómo es que esta gente opera? Y Miriam Germán muchas veces se hace la loca y hasta muestra independencia de ellos y hasta muestra desacuerdos con aquellas famosas comunicaciones donde ella decía, no, yo no me meto aquí, pero se está violentando el debido proceso. Yo estoy aparte del tema Jean Alain, pero aquí se le están violentando los derechos a él, eso no está bien. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan? Lo recordamos perfectamente. Pues bueno, un artículo muy interesante en el periódico El Nacional, pues nos dice que en efecto había un plan. Había un plan de manejo de la Procuraduría General de la República que estaba muy bien armado. Yo diría más que un plan, un pacto. Plan, pacto, como tú quieras. Como tú quieras. Pero hubo un acuerdo, hubo un entendimiento. Y para mí, el plan quizás no lo trazaron ellos. Quizás el plan se trazó desde Palacio, ¿eh? Puede ser también. Entonces, este artículo de Domingo Berigüete en El Nacional me parece muy interesante. Y para mí lo noticioso verdaderamente son los dos primeros párrafos, que los voy a leer. La Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, estaba al frente de la Procuraduría General de la República desde el año 2022, con la anuencia de su antecesora, la magistrada Miriam Germán Brito. Reveló el día que se publicó el artículo, 12 de marzo, reveló una fuente de alto nivel del órgano persecutor del crimen. A Reynoso no le ha sido difícil lidiar con su nueva función en el Ministerio Público, ya que indirectamente ha estado en el puesto desde el indicado año, o sea, desde 2022. Tan temprano como 2022, Miriam Germán, en términos prácticos, se desentendió de su función de Procuradora General de la República. Eso es lo que nos está diciendo este artículo y le reveló al periodista Domingo Berigüete una fuente de entero crédito. Como lo hemos dicho aquí desde hace mucho tiempo, señores. Miriam Germán fue un mueble, fue un accesorio. Lo dijo oficialmente cuando le presentó renuncia a Abinader y él no se la aceptó en agosto de 2024. Que ella dijo, solamente me voy a limitar a trabajos administrativos, bla, 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 a despachar ciertas cositas. Pero no, señores. Miriam Germán desde el año 2022, o sea, quizás menos de 2 años de estar en el cargo, se cansó, decidió cansarse, decidió o entendió que el trabajo para el que había sido elegida Procuradora General de la República por parte de Luis Abinader estaba hecho.
Para mí es lo más relevante de este artículo, que a continuación, después del segundo párrafo que les leí, habla laudatoriamente de la mecánica de trabajo de Jenny Berenice, que llega temprano, no tiene hora de salida, que hasta que ponen aprietos a su seguridad y a sus colaboradores porque esa mujer dura hasta 18 horas trabajando. Y habla muy bien de ella. Pero eso que está diciendo ahí en sus dos primeros párrafos es muy revelador. Muy revelador porque habla de la irresponsabilidad del gobierno del presidente Luis Abinader y del engaño que nos vendió tajantemente, o sí, así, obviamente, con el tema del Ministerio Público Independiente, porque nunca fue tal. Porque doña Miriam Germán, peor aún, hizo una pésima gestión. Es más, ni siquiera para decir que fue una mala gestión, porque es más bajo de ahí. No hizo nada. No hizo nada, porque en términos operativos soltó la Procuraduría General de la República en banda, aparentemente menos de 2 años después de ser elegida en el cargo, o de ser seleccionada, de ser nombrada en el cargo por el presidente Luis Abinader, que siempre fue una empleada del gobierno de Luis Abinader, una funcionaria del gobierno de Luis Abinader, todo el tiempo. A mis manos llegaron sondeos, a mi teléfono llegaban sondeos de cuál es el funcionario más popular del gobierno de Luis Abinader. Estando allá arriba, Miriam Germán, Miriam Germán estaba entre los funcionarios del gobierno de Luis Abinader. ¿Y qué funcionario independiente es ese? Que está en la lista de los funcionarios de gobierno. No, pero hubo una de esas encuestas que ella misma dijo que la mandaran a sacar de allí. Sí, pero ya, cuando la vaina había corrido bastante. Cuando la vaina había corrido bastante para guardar un poquito las apariencias. Pero en la práctica, señores, ¿qué vimos? Eso mismo, fue una funcionaria del gobierno de Luis Abinader. Eso fue doña Miriam Germán. Doña Miriam Germán, por más en que se empeñen sus adláteres, sus amigos, más adláteres, lo voy a retirar, los amigos de Miriam Germán, por más que se empeñen en lavar su gestión y glorificarla, pues mire, no hay forma de justificar. Usted no hizo nada. No hizo nada para combatir la corrupción. No hizo nada para mí, algo más grave que la misma corrupción, y es encaminar al Ministerio Público en la búsqueda de reivindicación y de justicia del pobre. Nada se hizo para reivindicar al pobre en las procuradurías barriales, provinciales de República Dominicana. Nada se hizo. Nada. Remberto Pichardo me cuenta, por ejemplo, y si mal no recuerdo lo dijo aquí en La Quinta Pata, pero él habló, por ejemplo, de que una vez sometió con el tema de Jean Alain y aquella acusación que le hizo a Marino Zapete, cuando Marino Zapete habló del contrato de la hermana Jean Alain. Y en el momento de hacer esa acusación, de hacerlo Remberto, y al momento también de estar presente Zapete en la acción judicial, creo que se hizo una rueda de prensa, él me dijo, pero en el video, yo lo tengo, en el video sale, por detrás de Zapete en un momento, pasa doña Miriam Germán. O sea, doña Miriam Germán, ni siquiera esa demanda, esa acción legal, le dio curso. O sea, hubo muchas cosas que ella dejó de hacer, muchas cosas que dejó de hacer, muchas cosas que no hizo. En otras, sencillamente se lavó las manos. Sencillamente se lavó las manos, como del sistema de prisiones, que empeoró en sus manos. Empeoró en sus manos. Si fue mala la gestión,
de su antecesor, el señor Jean Alain Rodríguez, imagínese la de ella. Un bulto de todo el size. Eso fue un bulto de todo el size que siempre estuvo en manos entonces de Jenny Berenice Reynoso, que fue entonces la sucesora natural, que solamente faltaba que la nombraran oficialmente. Y aún así, y aún así habló Miriam Germán un poco en contra de ella. Pero no fue por el pobre, ¿oíste? No fue por el pobre, no fue por ese dominicano de a pie que a la hora de buscar justicia en una procuraduría, en una fiscalía, lo que le dicen es: investiga tú el caso, resuelve tú, que yo no tengo presupuesto aquí, o yo no te voy a hacer nada directamente, porque tú eres pobre. ¿Qué tú representas para mí? No. Miriam Germán abogó por su gente que la estaba cancelando, Jenny Berenice. Para eso fue que habló. Yo no me he ido de aquí todavía y ya están cancelando gente. Ya tú entiendes por qué estaba cancelando gente Jenny Berenice, mi hermano. Es que Jenny Berenice estaba dirigiendo la Procuraduría del año 2022. De acuerdo a este artículo de Domingo Berigüete en el Nacional. Ya tú vas entendiendo muchísimas cosas. No nos la vendan como santa. No nos la vendan como santa, porque no fue así. Doña Miriam Germán es la decepción más grande que ha parido la sociedad civil, aquella sociedad civil, entre comillas, que se articuló políticamente para Luis Abinader, que hoy disfruta las mieles del poder y a través de un satélite como Participación Ciudadana se han constituido inclusive en suprapoder, porque están en un órgano suprapoder también, como la Cámara de Cuentas. Doña Miriam Germán es una articulación de eso. Es una articulación política de eso. Y gente como yo caímos en la trampa. Hay que decir que eso que revela el periódico El Nacional no es nuevo para nosotros. Recordemos que a principios del año 23 nosotros hicimos un corte donde dimos la información de una fuente que nos había contado de que doña Miriam Germán a finales del año 2022 había puesto su renuncia al presidente Luis Abinader. Eso luego se comentó en otros programas. Y esa fuente nos contaba en aquella ocasión que doña Miriam había puesto su renuncia al presidente Abinader y que el presidente Abinader logró convencerla de que no se fuese, de que no se vaya. Porque, obviamente, una renuncia de una procuradora a un partido de gobierno le crea una crisis bastante grave. Y lo que nos comentó aquella fuente aquella vez es que habían dos cartas. Primero, la carta de renuncia y luego la carta donde ella exponía su desacuerdo con el accionar de Jenny Berenice. De esas dos cartas, al final de la conversación, del convencimiento que logró el presidente de la República para que la procuradora no le renuncie, al final una de esas dos cartas salió a la luz. Ella la publicó. No fue la carta, obviamente, de renuncia. Fue la famosa carta donde ella expresaba todo el desacuerdo que tenía con el proceder de Jenny Berenice y Wilson Camacho, donde se puso de moda la famosa ya palabra de el debido proceso. Ella criticando que estas personas no estaban haciendo el debido proceso. Entonces, fíjense ustedes que sorprendió, ¿no? Nos sorprendió a todos, como la procuradora hace esta carta pública, que desde un punto de vista uno dice, pero esta carta es innecesaria, porque si usted identifica que esta persona está violando el debido proceso y que no está actuando como apegada a la ley, y usted tiene la potestad de recomendar su destitución. Digo recomendar porque podría ella sencillamente
cancelarla. Usted dirá, no, pero es que Jenny estaba puesta por el presidente, por un decreto. Pero vamos, si usted agarra al presidente de la República y dice, mira, cancélame a esta gente, por favor. Yo soy la procuradora, está violando derechos, está haciendo que mi trabajo quede mal aquí. Cancélamela, por favor. ¿Tú crees que el presidente qué va a hacer? Entonces, con esto que, digo, no es nuevo para nosotros, pero que sale en un periódico nacional, de circulación nacional, y ya tiene otras connotaciones, pues ahí entonces uno perfectamente puede entender que lo que se dio allí fue una especie de pacto, como te decía, pacto entre ellos tres. Entre Luis, bueno, diciendo no me renuncie, no, evitando la renuncia de su procuradora, pues le da la solución. Mire, por favor, no. Jenny se va a encargar de todo. Pero manténgase ahí, por favor. Eso fue, evidentemente fue lo que pasó. Fíjense que un día antes, 2 días antes de conocerse de que Jenny ya oficialmente es la procuradora, recuérdense que Miriam como tú dices, Miriam tuvo que salir a la prensa a decirme, están votando gente de aquí. Y todavía yo soy la titular y me están votando la gente. ¿Quién? Le está votando Jenny. Entonces, fíjense cómo esa carta, por eso que esa carta donde ella dice todo lo que dijo allá en el 2022, estaba incompleta, porque obviamente faltaba la carta de renuncia. Era 2 cosas a la vez. Carta de renuncia y su justificación de esa renuncia ante la opinión pública y ante la sociedad civil. Sociedad civil o el pueblo, como tú dices, porque el pueblo que fue quien de una u otra manera la puso allí. Vamos. Y ella entonces pensó, bueno, hago mi renuncia, pero tengo que justificar mi renuncia ante ese pueblo que confió en mí y que hizo que el presidente Luis Abinader me pusiera aquí a esta tarea. Entendemos que quizás doña Miriam Germán en un inicio pensó que sí, que ella iba a poder tener independencia, iba a poder actuar. Pensamos que en un inicio lo analizó así, que luego a mitad de camino se dio cuenta de que no, y por eso entonces le pone la renuncia al presidente de la República. Pero todo esto, y se comprueba, ¿no?, con la imagen de Luis Abinader, como tú dices, juramentando a quien, a Jenny Berenice. Muy diferente a la imagen del 20, como tú dices, porque en el 20 estaba Luis Abinader juramentando a la procuradora y sin la más mínima necesidad también conjuntamente juramentando a Jenny Berenice, que no tenía que estar allí. Y fíjense ahora, ¿a quién juramenta? Es a Jenny Berenice. Y Jenny Berenice, día después, es que reconfirma, o sea, dice que Wilson Camacho sería el procurador adjunto en sustitución de ella. ¿Por qué? ¿Por qué no repitió en la misma escena el señor Abinader de juramentar a la procuradora Jenny Berenice junto a Wilson Camacho? Bueno, sencillo. Wilson Camacho ya no juega ningún papel aquí y el mensaje que quería mandar Luis Abinader en aquella imagen del año 2020, donde tenía la juramentación de la procuradora y la imagen de Jenny Berenice, porque quería sacar capital a las dos, ¿no? Primero, a la procuradora, que es la que el pueblo quiere. Y como muestra, yo le doy al pueblo lo que quiere, la independencia del Ministerio Público a través de una persona que no tiene ninguna participación política y que el pueblo le ha exigido allí y que fue víctima de un atropello por el pasado gobierno, ¿no? Entonces, mírenlo ahí. Pero también necesito a Jenny Berenice, porque Jenny Berenice también fue víctima de atropellos de ese pasado gobierno
y aparte de que fue víctima de atropello ese pasado gobierno, fue Jenny Berenice una activista de oposición dentro del sistema. Recuerden si ustedes que Jenny Berenice, siendo fiscal, ella iba a los medios de comunicación a quejarse del Ministerio Público, a quejarse de Jean Alain, denunció que en la selección en el concurso ese de los fiscales se hicieron muchísimas cosas indebidas, recuerden, que uno decía, wow. Y entonces Luis Abinader, por eso es que la toma ella para sacar ese capital político en su plan de aquí para adelante, desmoralizar al Partido de la Liberación Dominicana a través de capitalizando también o canalizando la venganza de estas dos personas que fueron atropelladas en ese gobierno. Al final, creo que la única que sabía perfectamente, exactamente, el plan de Luis Abinader, que no era ningún plan de hacer justicia ni nada, era Jenny Berenice. Quizá esta doña fue, repito, en un inicio engañada también, pero obviamente ya a mitad de camino, cuando se da cuenta del cuento, el deber que tuvo, su deber fue moral. Seguir con su carta de renuncia, no dejarse convencer del presidente de la República y entrar en ese pacto indebido bueno, quedarme aquí como el avatar del Ministerio Independiente de Luis Abinader. Y imagínense. Un simple símbolo. Símbolos muchas veces son peores, señores. La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir, todo eso.